Hola, hoy es jueves 8 de enero 2025 y vamos espera, mira, un segundito. Ahí está. Bueno, hoy es jueves, hola a todas, jueves 8 de enero 2025. Vamos a dedicar la clase de hoy a la refuá Shlema de Sivan Bataída, que está siendo intervenida quirúrgicamente en este momento ya hace 6 horas. Y vamos a rezar y dedicar todo esto con toda nuestra energía y que Hashem las proteja a los médicos y dirija sus manos para que salga todo bien. Eh, bueno, la clase de hoy vamos a hablar primero de la parashá de esta semana, que es Parashat Shemot. Con la muerte de Yosef se cierra definitivamente la era anterior de los patriarcas y en la parashá anterior terminamos con el primer libro de Bereshit, que termina con una familia muy honorable, toda la familia de Jacob y Yosef en el exilio, y abre Shemot, que en castellano es la parashá se llama Éxodo, el libro, perdón, se llama Éxodo, abre con un proceso muy doloroso de cuando hay alguien que necesito que ponga en mute, ahí está, ahí puse. Eh, con un proceso muy doloroso que es el de convertirse en una nación. El pueblo pasó ya 210 años en Egipto y los descendientes de Jacob ya no son solo individuos sueltos, ya son Bene Israel, un pueblo unido, los hijos de Israel, un pueblo unido por memoria, por fe y por destino. Y Hashem, que ya le había anunciado hacía varias generaciones para atrás, a Abraham, que sus descendientes serían extranjeros, esclavizados y afligidos. Pero esta profecía no era solamente un castigo, sino que era una prueba de identidad para el pueblo. El libro de Shemot no empieza eh, como un castigo, es realmente una prueba de identidad. Empieza con la primer parashá, que es nombres, Shemot, porque antes de salir de Egipto físicamente, el pueblo también tenía que salir de su Egipto interior. Y eso, salir del Egipto interior, es posible cuando sé quién soy, recuerdo de dónde vengo y no renuncio a mi identidad, inclusive bajo presión. Entonces vamos a empezar a ver las diferentes aliot. En la primera aliá podemos decir que la parashá recibe el nombre de Shemot, vuelvo a decir que quiere decir nombres, porque esa palabra marca la clave espiritual de todo el segundo libro de la Torá y de esta parashá en particular. La parashá abre con una repetición muy aparente, porque dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, y empieza a nombrarlos a todos. A simple vista parece una repetición como innecesaria, pero nosotros sabemos que nada de lo que aparece en la Torá es porque sí. Todos estos nombres ya aparecieron antes, pero cuando la Torá repite algo es porque nos quiere enseñar algo. Y según la tradición judía, el nombre no es solo una etiqueta, sino que es la expresión de la esencia del alma y de la misión de la persona en este mundo. Por eso cuando alguien pierde su nombre o cambia su nombre para encajar en el entorno, pierde su identidad. Además, Rashi explica que Hashem los cuenta nuevamente por amor, empieza a contar a todos, como cuando uno cuenta las estrellas. Y así como las estrellas son numeradas y cada una tiene un número y un nombre, así el pueblo de Israel es contado una y otra vez en la Torá. Y aquí aparece una idea muy profunda que atraviesa toda esta parashá, que es que el número expresa lo que todos tenemos en común. Sin embargo, el nombre expresa lo único, la esencia irrepetible de cada uno. El pueblo de Israel es contado por número porque todos poseemos una chispa divina, eso lo tenemos en común. La chispa divina, que es la parte de Hashem que tenemos adentro. Pero sin embargo, somos llamados
por nombre cada uno, porque cada uno es único, cada uno tiene una misión propia y única. En Egipto, esta identidad estaba en peligro. Los hijos de Israel se multiplicaron enormemente, tal como Hashem le había prometido a Abraham, y llegan a ser millones. Las mujeres tienen solo sextillizos, y muchos dejan la ciudad de Goshen a pesar de las advertencias de los hijos de Leví, que eran todos los rabinos, y se asientan en otras regiones de Egipto. Y así es como sucede que con esa dispersión dentro del exilio, dejaron de cumplir muchas de las enseñanzas de Jacob y de Yosef, y la mayoría se vuelve idólatra. Pero, sin embargo, nunca dejaron de hablar hebreo, no hubo matrimonios con los egipcios, es decir, interreligiosos, y a pesar de la idolatría que los circundaba, los judíos no cambiaron sus nombres, no abandonaron el hebreo y, como dije antes, no se mezclaron en matrimonio. El pueblo de Israel fue redimido por 4 méritos y uno central fue el que no cambiaron sus nombres. Y esto significa que no renunciaron a su identidad, no se disolvieron culturalmente, no dejaron que el entorno definieran quiénes eran. Por eso el libro que narra la esclavitud, todo el segundo libro de la Torá, no se llama esclavitud o no se llama Egipto o dolor, se llama Shemot. Y los nombres siempre fueron en hebreo. En la segunda línea vemos que el faraón, que estaba cuando estaba Yosef, fallece y viene un nuevo faraón que teme mucho debido al aumento de la población judía. Y cuando un tirano teme, ¿qué hace? Decreta. Y el primer decreto que hace se basa en el miedo. Ese miedo no era solo demográfico, es decir, a la cantidad de gente, sino que el faraón temía la identidad espiritual del pueblo de Israel. Su estrategia fue convencer a su pueblo egipcio de que Israel era una amenaza. El segundo decreto fue la esclavitud voluntaria. ¿Por qué digo así? Porque el faraón no los obligó de entrada. Primero pidió ayuda voluntaria para construir nuevas ciudades. Y el faraón los engaña y logra que todos los judíos, menos los de las tribus de Leví, que eran los rabinos, como dije antes, todos se ofrecieron para ayudar a construir nuevos edificios de almacenamiento de cereal, como habían hecho en la época de Yosef. Una vez que los judíos se ofrecieron, fueron registrados, clasificados y finalmente convertidos en esclavos permanentes. El tercer decreto fue el de realizar trabajos sin propósito. ¿Qué les hacían hacer? Les hacían construir ciudades que se derrumbaban, porque eran ciudades construidas sobre arena. Dichas ciudades, ni bien se terminaban de construir, se desmoronaban y se caían. Y entonces tenía que empezar a construir todo de nuevo, una y otra vez, la misma historia. Eso no era solamente explotación física, sino que esto era quebrar el espíritu, porque no hay nada que destruya más al ser humano que tener una vida que no tiene sentido. El cuarto decreto fue la separación familiar. Separaban a hombres y mujeres para impedir que las mujeres quedaran embarazadas. Porque no querían solamente cortar con la ideología, sino querían cortar el futuro del pueblo. Y aquí ya se transformó en un ataque existencial. No solo esclavizar el presente, sino eliminar el mañana, eliminar el futuro. Luego vino el quinto decreto, que fue sobre las parteras hebreas. Les obligaron a las parteras que al asistir a los partos de las mujeres judías, de las mujeres hebreas, que eran, como dijimos antes, todas tenían sextillizos, les obligaron a asistir a los partos y si nacía un varón, debían matar al bebé. Como las parteras se rehusaron, llegó el último decreto. ¿Cuál fue? Un genocidio abierto. Era matar a todos.
cuando ellas no cumplían, las parteras hebreas no cumplían, diciendo que cuando llegaban ya habían nacido los bebés, el faraón mandó a su propia gente a arrojar a todos los bebés hebreos, varones y mujeres, al río Nilo. La Torá no las describe a estas parteras como rebeldes políticas, sino como mujeres que le temieron a Shem. No actuaron por ideología, sino por conciencia. Y el Talmud identifica a estas dos parteras, Shifra y Puá, con Yochebed, que era la mamá de Moshe, y Miriam, la hermana de Moshe. Cuando llega el último decreto, de tirar todos los bebés al río, en ese momento nace Moshe. Yochebed, la mamá, que era hija de Leví, es decir, era nieta de Jacob, hija de Leví, el hijo de Jacob, y su marido Amram, que también era descendiente de Leví, tienen este nuevo hijo, Moshe, que en realidad todavía no lo llamaban Moshe. Ya tenían una nena, una hija, Miriam, que tenía 6 años, y Aarón, que tenía 3. ¿Qué hace la mamá? Coloca al bebé en un canasto en el río para que alguien lo encuentre antes de que alguien lo mate. Entonces lo pone en la canastita y la canastita empieza a ser llevada por el agua. Mientras su hermana Miriam, de 6 años, lo miraba desde lejos, desde la orilla, ella lo iba mirando. En ese momento, la hija del faraón, Batia, estaba tomando un baño en el Nilo y dice la Torá que extiende su brazo de una manera como casi sobrehumana, descubre al niño y se lo lleva, a pesar de que se da cuenta de que es probable que sea un nene hebreo. Lo cría como propio y lo llama Moshe, que quiere decir extraído de las aguas. Miriam, esta hermana mayor, se ofrece para encontrar una nodriza judía para Moshe, y arregla para que nada más ni nada menos que la nodriza fuera su propia mamá, la mamá del bebé, Yochebed. Y entonces Yochebed amamanta a su propio bebé y ayuda a criarlo durante los primeros años. En la tercera Elía, Moshe cuenta cómo crece en el palacio como un príncipe egipcio, pero de joven descubre que era judío porque él era amamantado y criado por Yochebed. Cuando empieza a crecer, logra que el faraón les diera un día de descanso a los esclavos, o casualidad les dio el día de Shabbat para que no tengan que trabajar. A los 20 años, un día, Moshe deja el palacio y descubre todas las dificultades de sus hermanos judíos y ve a un egipcio que está golpeando a un hebreo y él sale a defenderlo, al judío, y mata al egipcio, pensando que nadie lo vio y lo entierra ahí cerca de donde estaban. Al próximo día ve a 2 judíos que se están peleando entre ellos. Y cuando Moshe les advierte que se están peleando, estos le dicen a Moshe que el día anterior ellos vieron lo que él había hecho, que no los delate porque si no lo iban a delatar a él. Y ahí Moshe se da cuenta que se tiene que ir de Egipto, tiene que huir, porque si no lo van o a matar o a encarcelar a él por haber matado a un capataz egipcio. Entonces huye de Egipto y se va hacia la ciudad de Midian, porque el faraón mandó a alguien para matarlo por haber matado a un supervisor egipcio. Cuando llega Moshe a la ciudad de Midian, llega a un pozo de agua, donde ahí tuvo la oportunidad de proteger a las 7 hijas de Itro. Itro era el conductor espiritual de la ciudad de Midian. Y estas 7 hijas estaban siendo acosadas y a punto de ser violadas por unos pastores agresivos. Y Moshe las defendió. Esto fue muy bien recibido por Yitro y lo acogió en su casa y lo dejó trabajar como pastor de ovejas dentro de su casa. Yitro tenía en el jardín de su casa clavado un bastón de zafiro. ¿Qué era ese bastón? Ese bastón Hashem se lo había dado a Adán en el paraíso y fue pasando de generación en generación hasta que por algún motivo ese bastón de zafiro cayó en manos de Yitro y lo clavó en su jardín.
y nadie lo pudo sacar. Yitro dijo en su momento que si alguien lo sacaba, le daría a una de sus hijas como esposa. Y así sucedió. Moshe sacó el bastón este de zafiro y 10 años después Moshe se casó con una de sus hijas, una de las hijas de Yitro, llamada Tzipora, y que dio luz a 2 hijos, Gershom y Eliezer, eran los 2 hijos de Moshe. Cierta vez Moisés se fue a pastorear con sus ovejitas y vio a un cordero que se apartó repentinamente del rebaño y empezó a correr. Moshe dejó al rebaño entero y lo siguió a este corderito para traerlo de vuelta. Pero cada vez que él lo estaba por agarrar, el animalito corría más, hasta que llegó a una fuente de agua y empezó a beber agua. Quería calmar su sed. Entonces Moshe que dijo, pobre corderito, no sabía que te habías escapado, pero debes estar muy cansado. Entonces lo levantó para que no tenga que seguir corriendo. Después de que tomó agua, lo levantó en sus brazos y lo cargó hasta de vuelta hasta llegar al rebaño. Cuando Hashem vio esto, ¿qué dijo? Quien cuida así a personas y animales, cuidará a mi pueblo. Y así es como Hashem lo elige como pastor de Israel a Moshe. En la cuarta lía, podemos contar que durante la estadía de Moshe en Midian, el faraón había fallecido. Su sucesor, como dije antes, continuó oprimiendo a los judíos, aún con mayor severidad que el anterior. Y estos empezaron a pedir ayuda a Hashem. Un día, Moshe estaba con su rebaño y en la ciudad de Joreb, al pie del monte Sinai, Moshe ve una zarza, un arbusto, ardiente, es decir, que se estaba quemando, pero no se consumía. La zarza, famosa zarza ardiente que no se consumía. En realidad la zarza representa a Israel en Egipto, oprimido pero no destruido. Y allí es donde Hashem se le presenta a Moshe y le encomienda dirigir al pueblo judío desde Egipto a la tierra de Israel, que Hashem le había prometido a sus ancestros. Hashem llama a Moshe 2 veces, le dice, Moshe, Moshe. Y el Midrash enseña que la repetición, ¿por qué dice 2 veces el nombre? Es porque expresa amor y cercanía. Y le dice que tiene que ir al faraón y exigirle, deja salir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Moshe protesta y le dice que el pueblo judío en Egipto iba a dudar de que él era el enviado de Hashem. Así que Hashem lo ayuda a Moshe a realizar 3 transformaciones milagrosas que lo validen a los ojos del pueblo judío. Número 1, el bastón. Le da un bastón que al ponerlo en el piso se transformaba en serpiente y cuando lo volvía a tomar desde la cola se volvía a transformar en bastón. También Moshe recibió una orden de poner la mano en el pecho. Cuando retiraba la mano tenía lepra, pero al repetir el movimiento la mano aparecía nuevamente sana. Finalmente, si los israelitas no estuvieran aún convencidos, Moshe debía verter agua en el Nilo sobre tierra seca y el líquido se convertía en sangre. Moshe siguió dudando y dijo que carecía de la necesidad de la capacidad de hablar, porque él era tartamudo. Hashem, por consiguiente, le informó que su hermano Aarón le iba a servir de vocero. Entonces, en la alía número 5, Moshe pregunta, ¿qué digo? ¿Quién me envió? ¿Qué nombre diré que me envió? Esa es la frase que dice en la Torá. ¿Qué nombre diré que me envió? Y ante esta pregunta, Hashem contesta con un nombre que hasta ahora nunca había aparecido en la Torá. Dice, Eye Asher Eye, seré el que seré. Lo que Hashem está insinuando al pueblo es que él va a estar siempre pendiente de ellos en el futuro, porque Eye, ayer Eye es el futuro de estaré, seré. Entonces esto en realidad es que Hashem los va a cuidar y va a estar pendiente de todo el pueblo de Israel en el futuro.
y que él va a hacer lo que deba de ser, revelando la dimensión que deba revelar cuando llegue el momento del exilio del pueblo. No promete ausencia, no promete que se va a ir el dolor. Él lo único que promete es presencia de Hashem. Eso es lo que él promete. No es que no van a sufrir, sino que Hashem va a estar con ellos. Moshe tiene duda, tiene miedo, tartamudea, porque Moisés era un hombre tartamudo, ya que cuando era chiquito, él se había quemado la lengua cuando, estando upa del faraón, el faraón le mostró una corona de piedras preciosas, o no, una caja de moneda llena de oro, y una corona llena de oro, y un carbón ardiente. Y quiso saber si ese nene era el famoso que le anticiparon que había nacido y que iba a salvar a los hebreos. Entonces, al tener al nene y le dio para elegir, todos los nenes obviamente quieren agarrar la corona y las piedras, pero dicen que vino el ángel Gabriel y le corrió la mano hacia el carbón y se puso un carbón ardiente en la boca y por eso se quemó la lengua y a partir de ahí fue tartamudo. Pero Dios insistía en que fuese él el guía de Israel por su valor moral, su extrema bondad, la piedad y la modestia. Entonces Hashem insiste y le da a Aarón, su hermano, como vocero. También cuentan que en su momento Jacob les dijo a sus descendientes, no me acuerdo exactamente a quién, una palabra secreta que se lo dijo a Yosef y Yosef a sus descendientes, que era una palabra secreta que en el momento que tuvieran que llegar al el momento del exilio, que la persona que los iba a sacar iba a decir esa palabra. Y entonces Moshe dijo esa palabra y ahí el pueblo le creyó. En la última alía, Moshe vuelve a Egipto, Aarón lo recibe y reúnen a los ancianos del pueblo de Israel para decirles que el tiempo de la redención había llegado. La gente ahí le cree cuando escucha esas palabras secretas y le solicitan a Paró, al faraón, que deje en libertad a los judíos. ¿Cómo responde Paró? Con decretos más duros, declarando que los judíos deben producir la misma cantidad, la misma cuota de ladrillos que antes, pero sin que les dieran los materiales. Había capataces judíos que fueron castigados porque sus cuadrillas no podían cumplir con la tarea de lograr la misma cantidad de ladrillos, porque sin materiales necesarios era imposible. Los empezaron a rogar, pero sus ruegos al faraón para que se apiadara de ellos fueron rechazados, y el pueblo acusa a Moshe y Aarón de empeorar la situación. Sin embargo, en respuesta a las expresiones de la frustración de Moshe y de Aarón, Hashem les asegura que el soberano egipcio, es decir, que el faraón, Paró, se vería eventualmente compelido por el poder divino a dejar su pueblo. Pero el faraón endurece aún más los decretos y ahí impone nuevamente el trabajo sin propósito. Esto en hebreo se dice abodat parej, que es construir para que todo se derrumba. Ahí el pueblo ya como que casi pierde la esperanza y Moshe retorna hacia Dios y protesta. Y le dice, ¿por qué has hecho el mal a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Pues desde que vine ante Paró a hablarles en tu nombre, él maltrató aún más a este pueblo. Y tú no has salvado a tu pueblo. ¿Y ahí qué le dice a Hashem? Espera solo un momento más y verás que todo saldrá bien al final. Eran palabras muy alentadoras, sobre todo si vienen del propio Hashem, ¿no? Entonces, ¿con qué propósito la Torá nos cuenta sobre este arrebato de Moshe, que va y le cuestiona a Hashem por qué me estás haciendo pedir algo que no se cumple y esto en realidad lo que está haciendo es empeorar todo? Algunos comentaristas dicen que esto es para enseñarnos que incluso grandes hombres como Moshe pueden experimentar duda y desesperación. Como cierre de esta para allá, podemos decir que Shemot nos enseña
que la clave de la redención, de la liberación, no está en la fuerza, sino en la identidad, en el nombre, en la compasión, en la capacidad de preguntar y en no resignarse. En cada generación tenemos un Egipto distinto y en cada generación la salida comienza cuando una mujer o un hombre o una familia decide no voy a olvidar quién soy. Con esto terminamos la para allá y ahora vamos a hablar de las bendiciones de la mañana, la tercera. Ya vimos lo primero que hago cuando me despierto, que es decir Modá Ani, donde agradezco que Hashem me devolvió el pedacito de alma que es directa de él, que cuando duermo sube, entonces le agradezco cuando me la manda de vuelta y tiene confianza en mí, él tiene confianza en mí, de que voy a hacer algo útil con mi vida este día. Esa es la primera Modani. Después de decir Modani, me voy al baño. Me voy al baño y lo primero que hago es lavarme las manos. 3 veces alternadas, empiezo con la derecha, cargo con la derecha, levanto con la izquierda y empiezo a lavarme alternadamente sin decir nada. Es solamente lavado de manos para sacarme la impureza de haber estado dormida sin un pedacito de alma, que esto equivale a estar un poquito muerta. Como estuve un poquito muerta, un poquito me trae impureza y viene como el ángel de la impureza que se posa sobre las manos, me lavo las manos antes de tocarme la cara, antes de tocarme el cuerpo, antes de tocarme cualquier parte del cuerpo que no esté cubierta. Me lavo las manos, no digo nada, hago mis necesidades, me levanto, me vuelvo a lavar las manos otra vez alternadamente, salgo del baño o me lavo las manos directamente afuera del baño en la cocina, otra vez las 3 alternadas, y digo la bendición de Netilat Yadayim. Y con esta bendición me preparo para la santidad del resto de las bendiciones. Hago un mini resumen Netilat Yadayim es 3 veces alternadas siempre. Solamente se dice, perdón, siempre menos cuando voy a comer pan. Cuando voy a comer pan, antes de decir la braja de Amotzile Geminares, hago 3 veces en la mano derecha, 3 veces en la mano izquierda. Es el único momento donde yo hago 3 y 3. En todas las otras ocasiones de Netilat Yadayim es siempre alternado. ¿Y por qué? Es para sacar impureza. Normalmente lo que se hace es ir girando la mano, ¿sí? De los 2 lados para que me cubra bien la mano. Voy a hacer netilat, es decir, el lavado, muchas veces durante el día, cada vez que voy al baño, un montón de veces, pero solo digo la bendición de netilat, digo la bendición solo a la mañana cuando salgo del baño por primera vez, cuando salgo, es decir, en el segundo lavado, y cuando voy a comer pan. El resto me hago todo el operativo, pero sin decir la braja. Y acá viene la tercer braja de la mañana, que se llama Asher Yatzar, que es la bendición del cuerpo, que habla del milagro cotidiano. Esta bendición encierra una profundidad espiritual y humana muy grande. Es una bendición en la que le agradecemos a Hashem por las maravillas de nuestro cuerpo y nuestra salud física. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es uno de los milagros más grandes del universo, no solamente por la complejidad, sino por la perfección completa del formato del cuerpo humano. Todos sus órganos, sus vasos, sus sistemas, todo está delicadamente construido y funciona todo en armonía, sin que nosotros tengamos que ordenar ni hacer nada. Los procesos más simples, como respirar, digerir, eliminar, circular, son en realidad milagros constantes que muestran la sabiduría divina. Nada es automático, nada es obvio, todo es un regalo de Hashem.
Nuestros sabios explican que, por ejemplo, si un globo que está inflado tuviera un agujerito del tamaño de la punta de una aguja, por ese agujerito perdería todo el aire y se desinfla. Sin embargo, el cuerpo humano está lleno de aberturas y conductos, ojos, nariz, oídos, boca, el ano, la vejiga, un montón. Sin embargo, a pesar de todas las aberturas y todos los conductos, no perdemos el aliento de la vida. No se nos va la neyamá, no se nos va nada, el aire, el oxígeno que tenemos adentro del cuerpo. Y esto es esta bendición, Asher y Atzar, que es reconocer que si una sola cosa falla, una sola cosa que falla en nuestro cuerpo, no podríamos existir. Esta bendición nos enseña algo muy profundo. No solo que los órganos nobles o visibles son importantes, sino que los órganos también más bajos y los ocultos también son importantes. Todos cumplen funciones vitales en nuestro cuerpo, de las que depende nuestro bienestar y nuestra existencia humana. No hay partes insignificantes en nuestro cuerpo, en esta creación perfecta de Hashem. Si no, Hashem no la hubiese puesto. Por eso, esta bendición, Asher y Atzar, que la vamos a ver desmenuzada en un minuto, se recita al salir del baño después de lavarse las manos. La Torah nos educa a entender que incluso en estos momentos que el mundo considera no espiritual, digamos, el ir al baño, hacer las necesidades, todo es parte del servicio de Hashem, a Hashem, perdón. Mantener el cuerpo limpio y sano es una forma de santidad. El judaísmo no separa cuerpo y alma, al revés, lo integra. Y está escrito que esta bendición, Asher Yatzar, es una de las bendiciones más importantes como remedio para todas las enfermedades. Se dice con concentración, lentamente y con presencia, no como algo rutinario. Pronunciar esta bendición es una segulá, es como un amuleto, una protección espiritual para mantener la salud personal. También se puede decir pensando en la recuperación y sanación de algún enfermo. En el día de hoy, pensando en Sivan Bataira. Es un acto de amor hacia uno mismo. Es decirle al Creador, valoro el cuerpo que me diste. No lo doy por sentado, no es obvio. Nuestros sabios explican que hay una trilogía que organiza nuestro día desde el primer minuto. El alma, por eso digo Modani, el cuerpo, por eso digo Asher Yatzar, y las acciones, por eso digo hago y digo Netilat Yadayim. Al decir estas tres bendiciones matinales, alineamos alma, cuerpo y acción. Para juntitas la alineamos hacia el servicio divino. No dejamos nada fuera, no negamos lo físico, lo elevamos, que es diferente. Entonces, al despertar, digo, Modani, me voy al baño y hago netilat, no doy bendición, hago mis necesidades y me lavo nuevamente las manos adentro o afuera del baño, y ahí recién digo Netilat Yadayim, hago la bendición verbal, y ahí digo Asher Yatzar. Este orden no es técnico, es profundamente simbólico, porque primero reconocemos el alma, luego purificamos las manos, luego atendemos el cuerpo cuando hago mis necesidades, y finalmente agradecemos por su funcionamiento perfecto, Asher Yatzar. Esta bendición, Asher Yatzar, se recita cada vez que uno va al baño, cada vez durante el día, después de lavarse las manos. Y esto es revolucionario, porque eleva lo que podría ser una rutina banal o algo, una experiencia cotidiana,
lo eleva a una experiencia espiritual. Y el judaísmo no espera que seamos santas solo en la sinagoga. Nos invita a ser santas en el baño, en la cocina, en el cuerpo real. Santa significa hacer cosas con sentido divino. Cada vez que digas Asher Yatzar, no lo hagas apurada. Hacelo como quien agradece un milagro silencioso, porque lo es. Y si me dan un segundo, me olvidé el Sidur ahí, se las voy a leer antes de pasar a la próxima. Perdón, me había olvidado de traer el Sidur. La bendición de Asher Yatzar está en el Sidur, viene a la mañana, la van a leer así como ven acá, que dice, ahí, bendiciones, como dice, al despertar, bendiciones matutinas, y primero aparece Modani, después Netilat Yadayim, y la tercera es Asher Yatzar. Y en español dice así: Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que con sabiduría has formado al hombre y ha creado en él numerosos edificios y cavidades. Es manifiesto y sabido ante el trono de tu gloria que si apenas uno solo de ellos fuera obstruido o uno solo de ellos fuera abierto, sería imposible existir, siquiera durante un instante. Bendito eres tú, Hashem, que cura toda carne y obra maravillas. Imagínense, se tapa un orificio.